Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volvemos a sumergir en el universo del mundo disco, particularmente en las intrincadas brujerías y hechizos de Terry Pratchett, con su obra Brujerías. En este reino peculiar cercano a las montañas del Carnero, nos encontramos con un escenario donde la magia se mezcla con la sátira en una danza encantadora. Un usurpador malvado, brujas intrépidas, teatro, bufones y un reino que se rebela contra su nuevo rey, nos esperan en esta travesía llena de sorpresas. Prepárense para sumergirse en un análisis fascinante que desentrañará los entresijos del reino y la magia que lo rodea. Sinopsis. El pacífico reino del Ancre, pacífico, al menos, cuando Yaya Seravieja está tranquila en su casa, ha caído bajo las garras de un malvado usurpador, el duque de Felmit, y su oronda esposa. Hasta aquí, todo bien. El usurpador, manipulado por su esposa, decide talar bosques, quemar casas y echar sal en las tierras de cultivo. Maltratar al reino, por decirlo brevemente. Hasta aquí, también todo bien. Pero después al malvado duque no se le ha ocurrido otra cosa que intentar hacer pagar impuestos a las brujas. Ante algo tan intolerable, Yaya Seravieja, decana entre las brujas del Ancre, a quien conocimos en Ritos Iguales, reúne un pequeño cónclave de brujas formado por Tata Ag, una bruja de capital, Alegre Alegre, y Magrata Hostiernos, una especie de joven bruja, New Age, toda llena de adornos y joyas místicas, para hacer algo que nunca, jamás hacen las brujas: meterse en política. Además, magia, mala leche y una extraña compañía de teatro. Y un bufón. Esta novela es una parodia, diagonal, homenaje, más o menos descarado al Macbeth de Shakespeare. Y trata sobre el poder de la creencia y, por tanto, del teatro. Y es divertidísima, aunque no haga falta decirlo. Análisis. Desentrañando los entresijos del reino de las montañas del Carnero. En el inconfundible universo de Terry Pratchett, donde la magia y la sátira convergen en una danza encantadora, la novela Brujerías emerge como un relato que desafía las convenciones de la fantasía clásica. Ambientada en un reino cercano a las montañas del Carnero, donde las brujas se entrometen en la cotidianidad sin restricciones, la narrativa da un giro inesperado cuando el asesinato de un rey y la llegada de su sucesor desatan una serie de eventos que incluso las brujas, conocedoras de lo inusual, no pueden pasar por alto. El escenario se desarrolla en un reino que, de manera peculiar, se revela ante la idea de aceptar al nuevo rey. Las brujas, encabezadas por la impetuosa Yaya Seravieja, se ven compelidas a intervenir, no por el asesinato en sí mismo, una práctica común entre reyes, sino porque el propio reino, con sus árboles y lobos, se niega a aceptar al nuevo monarca. Este singular giro en la trama establece las bases para una exploración única de la relación entre el poder, la magia y la resistencia de la naturaleza ante las imposiciones humanas. El elenco de personajes, diverso y colorido, añade capas de complejidad a la narrativa. Yaya Seravieja se presenta en Brujerías, en toda su gloria desatada, desbordante de ironía, agudeza y una brutal honestidad. Su enfoque en la cabezología, la magia basada en la intuición, resalta su rechazo a depender exclusivamente de la magia convencional. Acompañando a Yaya, nos encontramos con Tata Ag, una bruja multifacética que abarca roles de madre, abuela y más, con una familia que redefine el término extensa. Su carácter imperioso la convierte en el terror de sus nueras, a quienes mantiene bajo su yugo. En contraste, Magrata Hostiernos, la bruja más joven del trío, se presenta como un contrapunto dócil y puro. Su falta de experiencia se refleja en su personalidad plana y su pelo que, según la descripción, parece un nido de pájaros reseco. La trama se desenvuelve con la búsqueda de un nuevo rey, llevando a las brujas a experiencias tan mágicas como el teatro. En su periplo, se encuentran con personajes memorables, desde un enano que abandona las minas para convertirse en dramaturgo, hasta un actor con una memoria prodigiosa que aspira al trono y un bufón que desempeña un papel más cercano al consejero real que al bufón tradicional. Los nuevos reyes, el duque y la duquesa, añaden un toque de comedia y drama a la historia, con el primero demostrando ser un cobarde y la segunda, una verdadera arpía. El ingenio de Pratchett se manifiesta a través de las situaciones cómicas, la ironía y las críticas sociales sutilmente entrelazadas en el tejido narrativo.
Brujerías se revela como una joya literaria que va más allá del mero entretenimiento, sumergiéndonos en reflexiones sobre la resistencia a la autoridad, la magia en sus formas más inesperadas y la complejidad de las relaciones humanas. En resumen, Brujerías es una invitación a sumergirse en el mundo disco con la promesa de una experiencia literaria que desafía las expectativas, nos hace reír con irreverencia y, al mismo tiempo, nos invita a contemplar las sutilezas de la naturaleza, la magia y la resistencia en un reino tan peculiar como las montañas del Carnero. Conclusión. Y así, queridos espectadores, concluimos nuestro fascinante viaje a través de las brujerías y hechizos de Terry Pratchett en Brujerías. En este reino cercano a las montañas del Carnero, hemos explorado la resistencia de la naturaleza ante la imposición de un nuevo rey, la intrépida intervención de brujas lideradas por la formidable Yaya Seravieja, y un elenco diverso de personajes que añaden capas de complejidad a la trama. La magia, la sátira y el ingenio se entrelazan de manera magistral en esta obra, donde las brujas se aventuran en el terreno político, el teatro se convierte en una herramienta mágica, y la resistencia ante la autoridad se manifiesta de formas tan inesperadas como divertidas. Los personajes, desde la desbordante Yaya, hasta la joven Magrata Hostiernos, y la multifacética Tata Ag, nos han llevado en un viaje repleto de humor, ironía y reflexiones sobre la complejidad de las relaciones humanas. Brujerías no solo es una obra que nos hace reír con su irreverencia, sino que también nos invita a contemplar las sutilezas de la magia, la resistencia y la naturaleza en un reino tan peculiar como las montañas del Carnero. Así que, hasta la próxima incursión literaria en el mundo disco, recordemos que la verdadera magia reside en la capacidad de Pratchett para desafiar nuestras expectativas, hacernos reflexionar y dejarnos con una sonrisa en el rostro. Gracias por acompañarnos en este hechizante recorrido.